Bienvenidos a Euronews Hoy. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reitera ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su país no se detendrá hasta conseguir su objetivo, y así lo ha demostrado sobre el terreno. Durante la noche del lunes, Rusia bombardeó Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Varios edificios de viviendas fueron impactados y se reportaron decenas de muertos. La mañana de este martes continuó la cruenta ofensiva. Un misil impactó en el centro de la ciudad, matando alrededor de 10 personas y dejando decenas de heridos. Esto sucede mientras una caravana de tanques rusos asedian las afueras de la capital de Kiev. Por su parte, el ejército ucraniano resiste con el apoyo de las milicias. Cada vez más civiles se alistan en los operativos de defensa. En el sexto día de invasión rusa, la ONU informa que más de 500.000 de personas han huido de Ucrania. Les traemos una pieza desde Rumanía que recibe decenas de miles de desplazados. Son las voces de las víctimas de la guerra. Mientras que en el Parlamento Europeo, la voz del presidente Volodymyr Zelensky se ha escuchado fuerte y claro. A través de una videollamada, Zelensky pidió nuevamente el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Estamos peleando por la libertad que tienen ustedes, dijo Zelensky, que al final de su discurso fue ovacionado por los funcionarios europeos. ¿A qué países apoyan una rápida adhesión de Ucrania a la UE? Se lo traemos más adelante. También conozca los otros países que buscan integrar el club comunitario. Y la presidenta de la Comisión y el jefe de la diplomacia europea fueron contundentes tras la participación de Zelensky. Ursula von der Leyen dijo que proteger la libertad de Europa tiene un precio, pero que el bloque estaba dispuesto a asumirlo. Más sanciones de Occidente y nuevos cierres, esta vez de parte de Turquía, y una entrevista con un ucraniano de origen boliviano que se encuentra aún en Ucrania. Esto y más en Euronews Hoy, después de nuestros titulares. El ejército ruso bombardea las ciudades ucranianas de Kharkov, Jersón y Chernihiv y refuerza el asedio de la capital, Kiev. En Rusia, más de 6.400 personas han sido detenidas en las protestas contra la invasión a Ucrania. Diversas organizaciones denuncian abusos y brutalidad policial. Ucrania pide entrar en la Unión Europea por la vía rápida y cuenta con el apoyo de un grupo de países del centro y este de la Unión. Argentina reitera su condena de la invasión rusa de Ucrania tras las críticas de la oposición y de la polémica visita del presidente Fernández a Moscú el pasado mes de febrero. Rusia más beligerante que nunca en el sexto día de combates desde que lanzó el asalto a Ucrania y al día siguiente de iniciar negociaciones con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Tras ser repelidos de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, los militares rusos han redoblado sus bombardeos, causando numerosas víctimas, muchas de ellas civiles. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano está resistiendo en muchos de los frentes abiertos por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anoche comenzó el asalto a Jersón, una ciudad de 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Mientras tanto, la batalla de Kiev está cada vez más cerca. Un gigantesco convoy militar ruso de 64 kilómetros de longitud está a sus puertas, según muestran las imágenes de satélite. Son carros blindados, artillería, camiones cargados de soldados. El presidente Zelensky denuncia que las fuerzas rusas han disparado hoy brutalmente contra Kharkov con artillería de obuses. Es claramente un crimen de guerra, dice. Hay muchas imágenes y testimonios de zonas civiles que han sido alcanzadas por misiles rusos o fuego de artillería. Tras una noche infernal, la luz del día muestra la crudeza de la guerra en la ciudad norteña de Chernihiv. Los rusos no nos dejan vivir nuestra vida, han arruinado toda nuestra vida, dice este habitante de Chernihiv. Mientras tanto, los ucranianos muestran poca simpatía por las tropas rusas en las ciudades que han ocupado. En Berdiansk, cientos de civiles se mantuvieron firmes ante varios tanques rusos. Well, it may seem very quiet around me,
Aunque pueda parecer que todo está tranquilo a mi alrededor, la capital ucraniana está realmente en disposición de combate y ese es el ambiente aquí. El hecho de que después de 5 días de guerra la invasión rusa de Kiev aún no se haya producido fue visto por todos aquellos con los que he hablado como una forma de victoria y la movilización de la población es total. La gente se alista diariamente en las oficinas de reclutamiento de la defensa territorial y yo misma lo he visto. He visto las colas y quienes no se están alistando están dispuestos a ayudar al ejército de cualquier manera posible, ya sea donando comida, sangre o dinero, y también fabricando armas caseras como cócteles Molotov. Like Molotov cocktails. He visto a voluntarios ayudando a los soldados a levantar barricadas alrededor de la ciudad y también hay puestos de control que surgen por todas partes. El ambiente es realmente bastante eléctrico. Los soldados están en máxima alerta y yo misma lo viví. En una ocasión me controlaron a punta de pistola hasta que comprobaron todos mis documentos y es comprensible. Ha habido peleas callejeras entre civiles ucranianos y grupos rusos no identificados que realizan operaciones de sabotaje de vez en cuando en Kiev y esas operaciones pueden ser letales. Algunas personas han muerto, incluso niños, así que hay mucha tensión en el ambiente. Pero, en cualquier caso, la gente aquí está realmente decidida a no ceder ni un centímetro de esta ciudad a las tropas rusas. La ciudad de Kharkiv. La ciudad de Kharkiv están un montón de mis amigos. La ciudad de Kharkiv ha sido destrozada totalmente en ese momento. Totalmente. O sea, toda la ciudad. Así describe Alberto Flores la situación en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Este instructor de artes marciales tuvo que abandonar el piso 19 en el que reside en Kiev para buscar un lugar más seguro a las afueras de la capital del país. Ahora ve cómo Rusia ni respeta los periodos de negociación para que los ciudadanos puedan abastecerse. No nos dan tiempo ni para nada, ¿me entiendes? Ni siquiera cuando dicen que no van a disparar mientras que estamos negociando, no lo cumplen. Ni el lado del agresor, ni el lado de sus amigos. Tiene que vivir el peor momento de su vida para él y para su familia. Cada explosión cerca, se escondía, lloraba y eso te mata ahí de adentro, ¿sabes? Eso es lo difícil. Verlo en los ojos de tus hijos, ese miedo. Desde la casa de un amigo trata de participar en la organización de su zona como voluntario. Todo lo que hacemos lo intercambiamos, le damos al ejército, o sea, estamos haciéndolo gratuitamente, nadie vende nada. También está en contacto permanente con los trabajadores de sus gimnasios, donde alberga a decenas de refugiados. Yo tenía mis gyms, que estaban en los sótanos de artes marciales, y ahora son refugios. Hay un montón de gente que está viviendo ahí, muchas personas. 50 en uno, 30 en otro, bueno, no importa. Estamos dándoles comida, luz, ropa, les calentamos, bueno. Han creado una cuenta para recaudar fondos para ayudar al ejército y a las personas que acoge. En estos días, como creo que $30,000 ya hemos reunido para el ejército ucraniano que hemos dado. Hemos hecho una cuenta que es para que nosotros podamos ayudar localmente a las personas que están cerca. Señala que el ejército está saturado por la ola de voluntarios que hay para defender el país y que él es más útil a través de su mejor arma, la palabra. Si va a llegar la hora a tomar el arma, lo voy a hacer. Al momento que sea necesario, sin pensarlo, sin dudarlo, lo voy a hacer porque sé que tengo que defender a mi familia, a mis amigos y a mi ciudad, eso sin duda. Pero por ahora tengo un montón de personas, somos como 30 personas que estamos trabajando para poder hacer ingresar fondos, para poder ayudar a la gente. Estamos haciendo mucho más que yo hubiera tomado el arma en mis manos y saldría ahí a pelear. Alberto Flores concluye que seguirá ayudando a su pueblo si todo esto acaba. Cuando todo esto acabe, no, yo no voy a agarrar los guantes y decir a los padres, vamos a... No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a reconstruir lo que ha sido destrozado. Eso es lo que voy a hacer. En Rusia, más de 6.400 personas han sido detenidas en las protestas contra la invasión a Ucrania. El Kremlin ha dado orden a la policía de detener a los manifestantes. El mayor número de arrestados se concentra en Moscú, la capital, y en otras ciudades como San Petersburgo o Nizhny Novgorod.
En San Petersburgo, la policía llevó a cabo violentas detenciones con al menos 3 heridos. La organización OVD Info, que hace un seguimiento de las detenciones políticas, ha denunciado abusos por parte de la policía, que fotografía y toma huellas dactilares de los detenidos y les amenaza con abrirles causa por insubordinación. Pese a ello, cientos de miles de rusos salen a las calles a protestar en contra de la guerra desde el pasado jueves. El Observatorio de los Derechos Humanos acusó de brutalidad a la policía rusa y de efectuar detenciones arbitrarias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha tratado de restar importancia a la magnitud de las protestas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado un documento en el que solicita la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea mediante un procedimiento especial. A la urgencia del momento se suma la vocación europeísta del país y así lo expresó Zelensky al decir: nuestro objetivo es estar junto a todos los europeos y sobre todo estar en igualdad de condiciones. Estoy seguro de que es justo y que es posible, dijo. Pero estas decisiones tienen que ser acordadas por los 27 países miembros del bloque, que en los últimos años han tenido fuertes discrepancias sobre la ampliación de la UE. Y por supuesto, otros aspirantes a entrar en la Unión Europea llevan años en la senda de la solicitud, tratando de satisfacer unas condiciones complejas. Aún así, en estos tiempos de tensión, el apoyo a la adhesión de Ucrania es muy amplio. Varios países de la UE han escrito una carta abierta en la que apoyan la idea. Así lo ve José Manuel Barroso, expresidente de la Comisión Europea. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha dicho que Ucrania es uno de los nuestros y, de hecho, no hay duda de que la UE querría integrarla lo más posible y cuanto antes como uno de sus miembros. La cuestión es cómo hacerlo. Hay muchas áreas de cooperación entre la UE y Ucrania, pero por supuesto creo que estaría justificado que la Unión Europea apoyara plenamente esa aspiración de Ucrania cuando esté preparada. When it's ready and when we will be ready joining the European Union. Thank you, Mr. Terhes. Next is Dorian Rockmark. Pero la prioridad ahora es proporcionar apoyo práctico a Ucrania en lugar de discutir cuestiones a largo plazo. Para Turquía, la invasión rusa de Ucrania es una guerra y su respuesta podría ser el bloqueo de buques de guerra a través de los estratégicos estrechos del Bósforo y los Dardanelos, según lo ha anunciado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hemos decidido utilizar la autoridad que la Convención de Montreux otorga a nuestro país en relación con el tráfico de barcos en los estrechos, de forma que se evite la escalada de la crisis. Como siempre hemos dicho, estamos a favor de respetar la soberanía, la integridad política y la integridad territorial de Ucrania. Consideramos inaceptable el ataque de Rusia contra Ucrania y aplaudimos la lucha del pueblo y el gobierno ucranianos. Este acuerdo de Montreux data de 1936. Regula la libre circulación de buques comerciales en tiempos de paz a través del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos y otorga a Turquía el derecho de bloquear los buques de guerra en tiempo de guerra si se ven amenazados. Ante la petición de Ucrania de cerrar este acceso al Mar Negro a los barcos rusos, Turquía no respondió inmediatamente, pues el artículo 19 de la Convención permite a los buques de los estados litorales regresar a su base. Turquía, miembro de la OTAN, mantiene sólidas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania y se ha ofrecido a acoger las conversaciones entre sus dirigentes. Este ferry lleva 3 días sin parar de un país a otro, uno de ellos en guerra. Por el momento, más de 3.000 refugiados han llegado a Rumanía y las cifras siguen aumentando a cada hora que pasa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando a este ritmo? Trabajamos constantemente. Cargamos, vamos a Rumanía, descargamos y volvemos. ¿A cuánta gente han llevado hasta ahora? Por ahora, a unos 1.000. Es muy difícil, muy duro. No tenemos tiempo para parar, pero no hay nada que hacer. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos. Este ucraniano es el director del puerto fluvial Orlivka. No ha dormido desde hace días y aunque está muy cansado, no para.
No. Soy de esos hombres que no pueden dejar Ucrania, pero tampoco quiero irme. Este es mi país y no quiero dejarlo. ¿Está preparado para luchar? Si es necesario, sí. Por el momento estamos peleando aquí, ayudando a la gente que necesita irse del país. Por desgracia, él no puede salir del país, pero está preparado para llevar a su familia a la orilla rumana. La tripulación apenas puede controlar sus emociones ante la desgracia de los refugiados. No sabemos muy bien a dónde ir, lo decidiremos. Vendrán a buscarnos y creo que iremos a Braila. Me siento bien, estoy embarazada de 8 meses. Mis padres querían que me fuera a Rumanía para estar seguros y que yo esté segura cuando dé a luz. Esta gente no ha dormido durante días y dicen que seguirán despiertos hasta que la situación se resuelva y que los refugiados que los necesiten lleguen seguros a la orilla rumana. Todos van a otro mundo, un mundo seguro. Diana Sobaru, Euronews, Rumanía. Argentina ha condenado en las calles la invasión rusa de Ucrania desde el primer momento, tras el estallido de la guerra, con manifestaciones en Buenos Aires en repudio a la agresión permanente de Rusia en el este de Ucrania desde hace 8 años. Sin embargo, a nivel político y en un contexto de fuertes críticas de la oposición debido a la postura argentina ante el conflicto, el gobierno argentino tuvo que reiterar el lunes su condena ante la invasión rusa de Ucrania en una intervención del canciller argentino Santiago Cafiero ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. Era la primera vez que el Ejecutivo argentino usaba el término de invasión, pues la semana pasada la portavoz presidencial Gabriela Cerruti declaraba su rechazo al uso de las Fuerzas Armadas y lamentaba la escalada de la situación en Ucrania, una jerga diplomática que según la oposición argentina le sirvió en ese momento para evitar hablar de invasión o de guerra. Hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada. La coalición de oposición Juntos por el Cambio ha criticado con dureza la postura del gobierno ante la invasión rusa de Ucrania, sobre todo después de la controvertida visita del presidente Alberto Fernández a Vladimir Putin en Moscú a principios de febrero en el marco de su gira por China y en medio de las crecientes tensiones con Ucrania. Fernández declaró en aquel momento en el Kremlin que Argentina debía convertirse en una puerta de entrada de Rusia en América Latina, una propuesta que no cayó bien en Washington en pleno conflicto entre la OTAN y el Kremlin por Ucrania. Mientras Fernández cargaba en Moscú contra Estados Unidos y el FMI, Argentina acababa de lograr un acuerdo para el pago de su deuda tras meses de intensas negociaciones. Los solistas de Kiev, de la Orquesta Nacional de Cámara de Ucrania, están en Italia para una gira de 12 conciertos, el último de los cuales está previsto para el 8 de marzo. Bloqueados por la guerra, los músicos han decidido quedarse y tocar por sus seres queridos y por la paz. Una situación dramática para los músicos lejos de sus familias y que no saben cuándo podrán volver a casa. Todos los miembros de nuestra orquesta tienen sentimientos fuertes. Es muy difícil tocar en este estado de ánimo. Queremos dedicar nuestros conciertos a Ucrania, a las Fuerzas Armadas ucranianas y a toda la gente que se encuentra ahora en esta situación. Queremos apoyar a nuestro pueblo y nuestra misión es la cultura. Desde Rusia, otros artistas dan algunas señales de apoyo e incluso de resistencia y oposición a la guerra lanzada por Vladimir Putin. El director francés Laurent Hilaire, de la compañía de ballet del Teatro Stanislavski de Moscú, anunció su dimisión. Y a través de Facebook, tanto el director artístico del Teatro Mayakovsky, Mindaugas Karbauskis, como la directora del Teatro Estatal, Elena Kovalskaya, informaron que también dejarían sus cargos. Por otro lado, también están los que pretenden aferrarse a sus posiciones, como el director de orquesta ruso Valery Gergiev, supuestamente cercano a Vladimir Putin.
Después de que la Scala de Milán le pidiera que aclarara su posición sobre la invasión de Ucrania, se retiró de una serie de actuaciones este fin de semana en el Carnegie Hall de Nueva York. Y junto a las sanciones políticas y económicas impuestas a Rusia por su invasión en Ucrania, llegan también las sanciones del mundo del deporte. Hemos visto como dos de las instituciones más importantes, la FIFA y la UEFA, han anunciado medidas contra los intereses rusos. Conectamos con nuestro compañero Manu Terradillos. Hola Manu, cuéntanos cuán importantes son estas sanciones. Hola, ¿qué tal, Blanca? Bueno, no sé si podemos decir que son las sanciones más importantes de la historia del mundo del deporte, pero a buen seguro lo serán porque yo creo que no se van a quedar aquí. Lo más importante es lo que ha hecho UEFA y FIFA. Por un lado, todos los equipos de Rusia fuera de sus competiciones, es decir, clubes, pero también selecciones nacionales, con lo que Rusia no va a jugar la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, esto va más allá, es una ruptura de relaciones, es una ruptura económica, porque la UEFA, por ejemplo, ha dicho que pone fin a su relación de patrocinios con Gazprom, que es una de las empresas que más dinero ponía, era uno de sus principales patrocinadores. Hay fuentes que hablan de incluso hasta 65 millones de euros al año. Además, se ha visto cómo se ha quitado a San Petersburgo la final de la Liga de Campeones, que va a ser finalmente en París. Así que hablamos de sanciones muy importantes y sobre todo el detalle está también en que FIFA y UEFA saben que son sanciones que van a afectar a sus bolsillos, es decir, ya pierden ese patrocinio de Gazprom, van a ver cómo pierden derechos de retransmisión porque los clubes rusos no están jugando sus competiciones, y ahí está el detalle, ponen estas sanciones sabiendo que a ellos también les va a afectar. Y a largo plazo, ¿qué tan reales pueden ser estas sanciones para el mundo del deporte? ¿Qué significaría para el mundo del deporte? Bueno, estamos hablando de unas sanciones que evidentemente a nivel global no van a afectar a la economía de Rusia, pero que sí que va a afectar a distintos puntos del mundo del deporte y van a servir para poner algo de presión social. Por ejemplo, hablamos por un lado de los oligarcas, muchos de ellos son los dueños de estos clubes que se han visto cómo se quedan fuera de las competiciones, con lo cual van a tener un impacto económico. La gente de a pie, y no solo los aficionados que no van a poder ver a sus equipos, sino, por ejemplo, el hecho de privar a San Petersburgo de la final de la Champions. Se habla de que cuando una final de la Champions va a un lugar, suele dejar unos 60 millones de euros aproximadamente también, con lo cual eso va a tener un impacto importante en la gente de allí. Y luego hablamos también de los deportistas. Estamos hablando de fútbol, pero hay otros deportes como la Fórmula 1, como el baloncesto, que se han unido. Y esos deportistas que van a verse afectados van a poder servir también para reflejar la realidad en Rusia y van a poder manifestarse. Ya sabemos, por ejemplo, que hay algunos tenistas que se han mostrado públicamente en contra, y esto va a servir para que la gente en Rusia sea consciente de cuál es la realidad y cuál es lo que está ocurriendo, y que estamos hablando de un aislamiento y que no son simples sanciones económicas, sino un aislamiento total de Rusia. Gracias, Manu, por tu análisis, y seguimos aquí en Euronews. Hoy vamos con nuestro informativo con otras noticias más allá de Ucrania. Colombia y Estados Unidos celebraron este lunes en el Caribe colombiano ejercicios navales. Las maniobras se hacen dentro del marco de las actividades de la OTAN, según el Ministerio de Defensa de Colombia. Por primera vez en la historia de la cooperación naval entre ambos, Estados Unidos participó en estas maniobras con un submarino nuclear. También participaron 2 fragatas, un submarino colombiano, un buque de combate, aviones de patrullaje y 2 helicópteros. Masacre en México. Al parecer, unas 17 personas fueron fusiladas en un funeral de la madre de un presunto narcotraficante en la localidad de Marcos Castellanos de Michoacán. Según la Fiscalía de este estado mexicano, entre las víctimas se encuentra El Pelón, que desde hace poco tiempo formaba parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Se basa en los vídeos y testimonios de la zona y señala que tanto él como varios civiles fueron asesinados a balazos en el paredón de una vivienda a manos de un cártel rival. La Fiscalía también ha destacado que investiga a 3 oficiales de la Policía Municipal que resguardaban el ayuntamiento a 3 cuadras del ataque y quienes no pidieron apoyo a otros servicios de seguridad. Así defendía su actuación el alcalde de Marcos Castellanos. Al ver la cantidad de elementos desplazados de estos presuntos delincuentes y de acuerdo a los protocolos, pues tuvimos que replegarlos. Nosotros no tenemos capacidad de fuego para poder atacar este tipo de situaciones. Hasta el momento no hay detenidos. Las autoridades de Michoacán buscan a los responsables de la matanza y los cadáveres, de los cuales no se sabe el número exacto debido a que se los llevaron en camionetas.
Y en el No Comment del día, imágenes de un refugio en la ciudad de Mariupol, donde los separatistas prorrusos se han marcado el objetivo de conquistarla en las próximas horas. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguir nuestra cobertura especial en Ucrania. Hasta la próxima. Нет,